Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Fundamentos de Matemáticas. A continuación me permito compartir un video instructivo en cómo el estudiante debe interpretar y desarrollar la tarea número 2. Para ello es importante que sigan los siguientes pasos. Paso número 1. Comparte la tabla en el foro indicando cuál es tu nombre y tu último dígito del documento de identidad. Este es el paso más importante. Paso 2. Descargar la guía de actividades que se encuentra en el entorno de aprendizaje y asimismo descargar el documento anexo que lo encuentras en el foro de discusión. Paso 3. Leer los documentos de referencia y consulta en el entorno de aprendizaje unidad 2. Importante mencionar que el estudiante puede apoyarse también de otras referencias y otros documentos de apoyo. Paso 4. Desarrollar los 4 ejercicios de la guía en el apartado que indica actividades a desarrollar. Paso 5. Participar en el foro con los avances del desarrollo de los ejercicios. Estos avances recuerden que pueden ser en el mismo documento anexo donde usted evidencia que va desarrollando cada uno de los ejercicios. Organizar el informe ya después de una realimentación dada por el tutor para finalmente entregar por medio del entorno de evaluación. Bien, vamos entonces a interpretar la guía de actividades. Eso es importante para que ustedes lo tengan muy claro. Aquí está el apartado de actividades a desarrollar. Nos indica que tienen 4 ejercicios. El primer ejercicio corresponde a introducción al álgebra simbólica. Aquí se le indica en un primer momento qué referencia el estudiante puede desarrollar, pero puede leer y estudiar, pero como le indiqué hace un momento, el estudiante también puede apoyarse de otras referencias y otros documentos de consulta. Para este primer ejercicio, introducción al álgebra, hay 2 tablas, la tabla número 2 y la tabla número 3. En la tabla número 2 se encuentran los polinomios y sus partes. Es decir, que estos polinomios el estudiante debe determinar cuál es el grado absoluto, cuál es el coeficiente, cuál es el grado relativo y cuál es la parte literal. En la tabla número 3, el estudiante va a encontrar la temática del lenguaje común al lenguaje algebraico. Es decir, que las expresiones indicadas acá en esta columna de lenguaje común se van a representar a partir de un lenguaje algebraico que permita escribir mediante símbolos y mediante el lenguaje algebraico la expresión que estamos indicando aquí. De igual manera van a encontrar las tablas opcionales, ¿cierto? Para quienes tienen los dígitos iguales. Aquí encontramos la tabla número 4, opcional, y la tabla número 5, opcional. Trabaja la misma temática. En el ejercicio 2, que corresponde a álgebra elemental, cada uno de los estudiantes va a leer los documentos de referencia de consulta y luego va a proceder a desarrollar en la tabla 6 5 numerales, 5 ejercicios diferentes. El primer ejercicio corresponde a operaciones con polinomios. El segundo ejercicio corresponde a factorización. Va a factorizar esa expresión, ¿cierto? La va a factorizar de acuerdo a uno de los casos de factorización. En el ejercicio número 3, el estudiante va a aplicar las propiedades de los radicales. En cada uno de esos ejercicios, aplicar las propiedades. En el ejercicio número 4, el estudiante va a resolver con potenciación, es decir, va a aplicar las propiedades de la potenciación para resolver estos ejercicios, mientras que en el apartado anterior simplemente es aplicar propiedades de radicación. En el numeral 5, importante, este es un numeral muy importante, aquí al estudiante se le va a dar una información mediante unas figuras, ¿cierto? Luego el estudiante tiene que proponer una situación problema a esta figura, a estos datos que él puede obtener de esta figura, para luego darle una solución. Importante acá, estamos hablando de situaciones problemas, ¿cierto? Un problema aplicado, es decir, contextualizar una situación del contexto real. No vayamos a decir, por ejemplo, determinar el área del siguiente cuadrado. No. Debemos contextualizar el problema en cada una de estas situaciones para luego darle una solución. Bueno, aquí encontramos también la tabla opcional para aquellos que repiten el dígito. Están también los 5 numerales
Y luego pasamos al ejercicio número 3, que tiene que ver con ecuaciones y funciones. Luego de que el estudiante realiza una lectura detallada de esta temática, el estudiante va a realizar lo siguiente. Se resume en 2 pasos. 1, el estudiante va a proponer una expresión para función lineal, para función cuadrática y para función polinómica. Cada una de las expresiones debe tratar en lo posible de que contenga el último dígito de su documento de identidad. Es decir, que si yo propongo una función lineal, dentro de esos números que yo ubico para la función lineal, debo tener en cuenta que ahí se evidencie mi último dígito del documento de identidad. Asimismo para cada uno. Luego se le dice al estudiante que descargue el software GeoGebra, pero este software también lo pueden trabajar en línea, no hay ningún problema. Con ese problema, entonces, con este software, el estudiante va a construir, va a graficar esas funciones que propone. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está estipulado el procedimiento. Entonces, en la función lineal, vamos a graficar cada una de esas funciones lineales, ¿cierto? Pero antes de graficarlas, vamos a construir la tabla de acuerdo a las funciones. Una tabla de acuerdo a las funciones. Si son 3 funciones, cada función debe tener su tabla de valores. Tenga en cuenta que aquí hay una n y que acá hay una n, que quiere decir que debemos reemplazarla por nuestro último dígito del documento de identidad. Para poder completar esa tabla de valores, pues hay que realizar una serie de pasos, ¿cierto? Una serie de pasos para darle valores a la tabla. Todos los pasos deben evidenciarse en su documento. Todos los pasos deben evidenciarse y deben hacerse utilizando el editor de ecuaciones. Posterior a ello, pues el estudiante va a graficar en GeoGebra cada una de las funciones. Son 3 tablas, son 3 funciones. Luego va a desarrollar el ejercicio 4, que es la elaboración del video explicativo. El estudiante va a elegir uno de esos ejercicios que propone y va a realizar la explicación del ejercicio mediante un video. Recuerde que para el video debe utilizar la presentación, ¿cierto? El formato de presentación de video que se encuentra en el entorno de aprendizaje. Teniendo en cuenta ello, entonces, por ejemplo, yo quiero explicar el ejercicio de las funciones, entonces organizo la presentación para explicar este ejercicio. Como son procedimientos largos, entonces puede explicar al menos una función, ¿sí? Una de las 3 funciones las puede explicar y con ello haría su video explicativo. Recuerde que se le indica que el estudiante debe compartir únicamente el enlace del video. Por favor, cerciorarse de que el video esté público para que lo pueda ver el tutor sin ningún problema. Básicamente, este es el desarrollo de los ejercicios. Recuerde que una vez terminado la guía de actividades, pasamos a la parte del cuestionario evaluativo correspondiente a la tarea número 13. Entonces, estimados estudiantes, apoyarse mucho de los documentos de referencia y de consulta. Dios los bendiga y éxitos en el desarrollo de esta tarea número 2.